recomendable ingresarlo. Algunos, como los iPhone, no son completamente compatibles. Esto ya está en los elementos. Acá estamos con el laboratorio de física, de dinámica. Nos indica algunas situaciones. Trabajamos con varios simuladores complementarios a los cuales ya habíamos trabajado, como es fuerzas y movimientos. Pero en la primera orden nos dice: una vez ingresado el simulador, indicado realizar de manera clara y ordenada las siguientes actividades. Primero, deducir qué es la fuerza de rozamiento. No el primer simulador, que solamente va a ser visual, pero complementario a lo que nosotros ya conocemos. Fíjense, estoy entrando a fricción y abrimos. Esperamos un momento más que cargue. Acá ya tenemos algunos ya cargados. Este está. Entonces nos enfocamos en la fuerza de fricción. La orden dice que será fuerza de fricción, y en estos elementos un poquito llega a complicarse la correcta interpretación de la fuerza de fricción. Este simulador nos ayuda a poder identificar estos elementos. Ustedes con sus propias palabras van a deducir, vuelvo a decir, con sus propias palabras van a deducir en un párrafo, y si quieren gráficos, qué es la fuerza de fricción. Acá están dos elementos. Fíjense, acá estamos en una condición física interna. Abajo está la parte verde y la parte química, ¿no? En ambas existe una condición prácticamente simultánea. Ambos son textos. Este es de física y el otro es de química. ¿A qué se refiere con la fuerza de fricción y por qué está acá un termómetro? Y es lo que nosotros prácticamente no logramos entender en algunos puntos, ¿no? Fíjense, la fuerza de fricción en realidad son prácticamente el contacto entre dos superficies diferentes o similares. ¿A qué nos referimos? Acá estoy moviendo el texto de química, ¿no? Y estoy primero acercándolo hacia el texto de física y nada más. Para que se quede estático, parado como está acá, ¿no? No he hecho más que eso, colocar uno sobre otro. Ese efecto del peso, existirán fuerzas normal y demás. Pero ¿qué pasa si muevo esto? Para empezar, fíjense, todas las moléculas en la parte atómica interna de cada uno de estos elementos, porque está compuesto por una energía interna, que millones de átomos tal vez de distintos elementos no solamente, ¿no? Y esa fricción va a ir en condiciones de acuerdo a las capacidades de cada uno de estos elementos. Capacidades y sus características. Cuando hablo de características, pónganse que este elemento superior pueda ser, no sé, de plomo y el de abajo sea de plástico. Entonces, uno de ellos, para empezar, es más pesado. Segundo, tiene otras características. Uno es metálico, otro es no metálico. Y eso va a colocar o va a provocar una fricción que primero se observa en el cambio de temperatura por el contacto entre estos dos. Fíjense, sube, pero si esta fricción, así como el ejemplo que hemos dicho nosotros, un metal y un plástico es tan grande porque uno es más pesado, uno más duro, prácticamente estas moléculas van a transformarse de la siguiente manera. Fíjense la temperatura y algunas de estas, en este caso el texto de química, que aparentemente es más débil, ¿no? Ha perdido moléculas. La fricción es prácticamente el contacto entre esas dos superficies distintas, de dos materiales generalmente distintos o pueden ser similares, pero a efecto de esa fricción, primero se eleva una temperatura que genera una modificación de esas estructuras y también pérdida de materia, ¿no? Eso es lo que nosotros deducimos con los coeficientes de fricción. Cada elemento, cada material tiene diferente coeficiente de fricción y obviamente se sobrepone el que está con mayores características, principalmente en dureza, ¿no? Cuando tenemos nosotros fricción, nos tropezamos o caminamos a través de una superficie, hacemos ese mismo efecto. Por eso cuando caemos, lo primero que sentimos es un aumento de temperatura.
Y como nuestro cuerpo es más débil que la superficie en la cual nos estamos cayendo o estamos descendiendo, pues nos hacemos una herida, perdemos moléculas, en nuestro caso células, y pues hay prácticamente intercambio de materia, tenemos partes de residuos del suelo en nuestro cuerpo, tenemos que hacer una limpieza, una desinfección y pues, a eso se debe la fuerza de fricción particularmente que nosotros vamos a reducir en este aspecto. Estamos empezando desde ese concepto básico. Ustedes, vuelvo a decirles, desde sus propias palabras, van a deducir qué es una fuerza de fricción y a qué se debe esta fuerza de fricción. Cuando existe la dinámica de los cuerpos, es decir, el movimiento continuo de estos cuerpos, esta fuerza de fricción es considerable y se debe tomar en cuenta porque es la única que se va a oponer constantemente a cualquier forma de movimiento, sea a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo en dinámica circular, como estábamos observando, inclusive hacia un giro del elemento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar con este indicador que ya lo conocemos, fuerzas y movimiento. Hemos utilizado ya las fuerzas netas de jales entre uno y el otro elemento, empujes de un elemento donde obviamente no existía fricción porque existía una condición despreciable de este valor, pero ahora nos vamos a enfocar en una fricción determinada, ¿no? Y vamos a hacer los cálculos específicos. Acá estamos con el elemento. Lo que necesito yo deducir de acuerdo al simulador PET es particularmente qué valor va a tener esta fricción. La fricción, cuánto va a ser equivalente o a qué va a ser equivalente. A ver, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar a esta pantalla todos los datos que vamos a hacer y deducir cuánto es el valor de la fuerza de fricción. Pero lo que necesitamos identificar es el coeficiente de fricción para que pueda comprobarse este mismo elemento. ¿Ves? Entonces, empezamos a resolver. Acá voy a colocar en el primer caso. Nos dice en la orden determinar el valor de la aceleración con la cual se moverá el cuerpo, que es impulsado por la fuerza determinada, dice, considerando la fuerza de rozamiento. Nos da tres valores de fuerzas, 500, 450 y 300. En este caso yo voy a trabajar con estos tres valores, pero aparte de hallar la aceleración, necesito deducir también la fuerza, que va a ejercer este coeficiente de rozamiento que hemos hecho. El primero es 500 newtons, entonces, a ver, veremos si todavía no lo abierto. Ok. Entonces, esto ya que no lo estamos usando, vamos a cerrar y vamos a utilizar este elemento. La primera fuerza es 500 newtons. Entonces, acá tengo yo mis valores, mis parámetros. Fíjense, está arriba, abajo, a derecha, izquierda. Bueno, en este caso tengo que impulsar con 500 newtons. Voy a habilitar las fuerzas, pero también voy a habilitar la suma de fuerzas que está en la parte superior, los valores de cada de estas fuerzas y sus masas, porque necesito yo como estudiante, digamos, escoger con qué masas voy a trabajar. Y la rapidez. La rapidez me va a dar el programita PET, ya sabemos, pero también nosotros necesitamos deducir estos mismos elementos. Cuando hablamos de fricción, acá nos da parámetros. Cuando es mucho, es prácticamente 1, ¿no? Habíamos dicho. Y cuando es nada, es prácticamente 0, completamente. Vemos la diferencia, fíjense, en este caso, la fuerza de fricción. Yo le he colocado aproximadamente 300, pero sigue en movimiento, ¿no? Y la rapidez que observo ahí es constante, 6.6 metros sobre segundo. Y sigue constante a partir del tiempo. Pero si la fricción es mayor, mucho, casi no se va a mover, fíjense. Se paró, ¿no?
Entonces nos vamos a ir a un parámetro. Vamos a reiniciar esto. Neutral. Parte central. Primero es aproximadamente 0.5. Podemos determinar estos valores. Y en base a estos elementos nosotros cambiamos. Yo en este caso voy a colocar a la niña de 40 kilos y voy a aplicar esa fuerza, ¿no? El primero dice 500, entonces la niña va a estar en ese punto. Yo estoy generando esa diferencia y voy a enfocarme en los valores que voy a considerar. Primero, el valor de la niña es 40 kilogramos, la masa. Entonces, en este punto, yo tendría la masa del bloquecito, en este caso masa de la niña, 40 kilogramos. Ustedes escogen el valor o el elemento que ustedes quieran, por eso el laboratorio es diferente para cada persona. Listo. Tengo la masa de la niña. ¿Qué más conozco en este elemento? La fuerza que le voy a aplicar son 500 newtons. Eso debe estar claro también acá. Fuerza F. 500 newtons. Va a existir una fuerza de rozamiento, que eso también voy a hallar. El valor me voy a enfocar principalmente en observar la fuerza de rozamiento que se genera, y de esto voy a deducir el coeficiente de fricción. Entonces, volvemos acá. Voy a aplicar 500 newtons, en este caso hacia la izquierda, y lo único que tengo que observar, ojo, estamos colocando una fricción en la parte media, está acá, y impulso con 500, ¿no? Fuerza de fricción dice 75 newtons, ¿no? A ver, volvemos a colocar 500. Fuerza de fricción dice 75 newtons. Listo, volvemos a este punto. Entonces, nosotros si nos enfocamos a este ejemplo específicamente, acá tengo el peso de la niña, la fuerza normal. En el caso, si se ha movido hacia allá, se ha movido con esa fuerza F, y la fuerza de fricción dice este elemento. Volvemos, fíjense. Fuerza aplicada, fuerza de fricción. En estos elementos, a ver. Reiniciamos. Vuelvo a colocar la niña. Coloco la suma de los valores y la rapidez, ¿no? 40 kilogramos. Voy a empezar con la fuerza de fricción en la parte media, habíamos dicho, y le voy a aplicar 500 newtons. Haremos que ahora sí, 500 newtons. La fuerza de fricción es 75 newtons. Esto se mantiene, entonces la fuerza de fricción del gráfico que voy a colocar son 75 newtons. Listo. La fuerza de fricción estaría dirigida en ese sentido, y lo que yo voy a hacer es hallar la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Entonces, primero, sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0. Igual a 0 porque no se mueve. Hacia arriba la fuerza normal, positivo. Hacia abajo el peso, igual a 0. De donde deduzco que normal es igual al peso. La normal, por lo tanto, va a ser la masa por la gravedad, en este caso de la niña. Normal es la masa, 40 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me sale la fuerza normal? Seguimos. Primero necesito hallar
la aceleración y después el coeficiente de rozamiento. Hago entonces la sumatoria de las fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración, ¿no? Para este caso, la masa de la niña por la aceleración de la niña. La fuerza F está dirigida hacia la derecha y como la aceleración que yo he observado ya en mi simulador es hacia ese sentido, entonces positivo hacia la derecha, fuerza F, negativo hacia la izquierda, menos Fr, es igual a la masa de la niña por la aceleración. ¿De dónde despejo aceleración? La masa de la niña que estaba multiplicando pasa a dividir, que sería fuerza menos Fr, y ordeno, ¿no? Aceleración F menos fuerza R sobre la masa. Aceleración, por lo tanto, va a ser la fuerza F son 500 newtons menos la fuerza de rozamiento 75 newtons y dividido entre la masa que son 40 kilogramos. ¿Cuánto me sale la aceleración? 75 dividido entre 40. Y lo que decía la compañera, 10.625 metros sobre segundo al cuadrado. Las unidades por defecto ya conocemos, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos nuevamente el cuerpo. Vamos a empujarlo con 500 y vemos. A ver, vamos a acercarnos aquí. Listo. Y la rapidez promedio va bajando de acuerdo a la presencia de esta fricción constante, ¿no? Mientras más se desplaza, la fricción llega a vencer este elemento porque la fricción en la que va a estar constante. Pero ya sabemos que la rapidez en este elemento de manera promedio es 10.625. Con este valor necesito hallar el coeficiente de rozamiento. Entonces, acá. Estaría bien siempre y cuando sea de rozamiento. Voy a despejar nu, que es el coeficiente, ¿no? Fuerza de rozamiento vendría a ser igual. Por esta fuerza normal que está multiplicando pasaría a dividir y esto sería el coeficiente. A ver, la fuerza de rozamiento en este valor nos da 75 newtons dividido entre 392.4 newtons. Si observamos las unidades, newtons y newtons se anulan y el coeficiente va a estar en ese intervalo. ¿Cuánto nos sale? 0. A ver, entonces, de acuerdo a este coeficiente de rozamiento, el contacto directo que nosotros hemos podido observar con esta niña, ¿no? Ha sido proporcional al elemento de fricción que hemos deducido. Si acá yo colocaba, por ejemplo, los 500 newtons, veo que la fuerza de fricción es igual a los... A ver, volvemos a hacer. Vamos a reiniciar y colocamos los valores nuevamente. Aquí está la niña y coloco la fuerza, ¿no? 500, 425 y 75 la fuerza de fricción. La rapidez, que es la velocidad, va cambiando de acuerdo al tiempo que estamos elevando, ¿no? Pero la aceleración que yo he observado es 10.625 metros sobre segundo. De acuerdo a cada segundo, ese elemento va cambiando y obviamente por efecto de la fricción va reduciendo. Entonces, el coeficiente en ese punto de inicio es 0.191. La presencia de este elemento es fundamental y el parámetro también en este elemento. Algo que había confusión también acá. Fíjense, en la parte superior nos da rapidez. La rapidez, la unidad es metros sobre segundo.
En cambio, lo que hemos hallado nosotros es aceleración, que es metros sobre segundo. Para que exista aceleración tiene que existir un cambio de velocidad, o sea, de cambio de rapidez, y sí existe, ¿no? Porque aquí está la niña, le aumentamos acá valores, y fíjense, parte con cerca 12 en este elemento y desciende ya hasta un punto igual a 0, hasta que se detiene completamente. Ustedes escogen con qué valor van a hacer este primer elemento de 500 y hallan el mismo valor del coeficiente de fricción y el valor también de la aceleración que vamos a tomar en cuenta. Vamos. Ahora estamos enfocándonos en la aceleración. Vamos a cambiar de cuerpo. En este caso le vamos a colocar estos 100 kilogramos de este bote de agua y vamos a colocar ahora la fricción que sea mucho menor del punto medio, ¿no? Estoy deduciendo un valor aproximado. Me dice mi orden, aquí está la orden, 450 newtons. Entonces, evidentemente, cada raíz de 100, 200, 300, 400, 500, más o menos en la parte media, aquí debería estar impulsado ese movimiento. Espero un momento que se detenga y voy a observar esos puntos, ¿no? La fuerza entonces que voy a aplicar son aproximadamente 400 newtons. En mi caso, la masa de ese bote, que son 100 kilogramos, el coeficiente de rozamiento que voy a hallar en este momento, la fuerza que le voy a aplicar, voy a utilizar para que sea esto completamente proporcional, 400 newtons, pero la orden dice 450. El valor de la gravedad ya conocemos, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y qué otro valor más tenemos acá? La tendencia de la fuerza de fricción, ¿no? A ver. Entonces, vamos a nuestro elemento. Voy a aplicar hasta 400 newtons. A ver, tenemos... ese elemento, fíjense, la fricción está mucho menor en este punto. La rapidez está cambiando, se está llegando a detener en un cierto elemento, pero la aceleración estaría a menos 0.48, lo que indica, ¿no? En algún punto sí se ha movido, lo conocemos, sabemos en ese elemento, y vemos ahí la sumatoria de las fuerzas, y la fuerza de fricción en este caso es 48 newtons, nos indica. 48 newtons. Volvemos a colocar, a ver, con 400. 48 newtons nos vuelve a decir que es la condición de la fuerza, ¿no? Y vemos cómo va descendiendo poco a poco, de acuerdo a lo que pasa el tiempo por efecto de la fuerza de fricción. Aparentemente nosotros vemos insignificante una fuerza de fricción, pero no es así. Volvemos al ejemplo de la caída. Yo me tropiezo y en cuestión de metros, casi 1 o 2 metros, me detengo completamente, ¿no? Y el choque o la condición de esa fuerza de fricción entre esos materiales es lo que me produce esa herida, pero al final me llego a detener. Cuando estoy descendiendo de una colina y me tropiezo, pues esa fuerza de fricción tendrá una menor incidencia por esa condición un poco inclinada y aparte, ¿no?, por el valor de la velocidad con la cual estoy partiendo. A veces este choque y esta fuerza de fricción llega a ser
tan fuerte y tan letal que puede producir hasta la muerte de las personas, ¿no? Entonces, ese elemento es importante considerarlo si es que en algún caso no ha quedado claro este punto, este elemento. Hemos observado, nuevamente vamos a colocar acá 48 newtons, dice, de la fuerza de fricción en la sumatoria de fuerzas. Nosotros nos enfocamos acá, volvemos a colocar 400, sigue en esa misma proporción. Y la rapidez cambia, la velocidad en la condición de la aceleración también va a cambiar y nos vamos a abocar a esos elementos. Listo. Acá me dice como fuerza de fricción o fuerza de rozamiento aproximadamente 48 newtons, ¿no? Del gráfico, lo que yo allá. Hago lo propio. Acá tengo el diagrama, estaría el peso, hacia arriba estaría la fuerza normal. En esta condición tengo la fuerza F de 400 newtons. Y contrario a este movimiento, la fuerza de rozamiento. Hago la sumatoria de las fuerzas, ¿no? Sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0. Hacia arriba voy a tener la fuerza normal, positivo. Vamos a hacer esto. Ahora sí, la fuerza normal, positivo, menos el peso, igual a 0. Normal es igual al peso. Normal es igual a la masa por la gravedad. En este caso, la normal es igual a 100 kilogramos por 9.81. ¿Cuánto nos sale? El valor es de la fuerza normal. La fuerza normal está completamente equilibrada en la condición del peso. Hago la sumatoria de las fuerzas para el otro eje. Sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración, donde tengo positivo por lo que hemos visto, pese a que la aceleración era mínima en ese valor que hemos observado, hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, que vendría a ser la fuerza de rozamiento, es igual a la masa por la aceleración. Primero queremos hallar la aceleración, dividimos entre la masa, va a ser fuerza menos fuerza de rozamiento, y tenemos ese valor de la aceleración. En este caso la fuerza son 400 newtons menos 48 newtons dividido entre la masa, que son 100 kilogramos. ¿Cuánto me da el valor de la aceleración? 3.52 metros sobre segundo al cuadrado. Que es lo que hemos hecho acá, particularmente 400 menos 48 entre 100. 3.52. A comparación del anterior, pues tenemos una aceleración completamente diferenciada, ¿no? Por efecto, primero, de este peso que nos hace con, bueno, una condición contraria, porque es prácticamente en mayor proporción, y por la presencia también de esta fuerza de rozamiento. Es mínima, si ustedes han visto 48 newtons, en el anterior era algo similar, pero su presencia es prácticamente muy importante. Finalmente voy a hallar el coeficiente de rozamiento, ¿no? Fuerza de rozamiento igual a nu. Esta normal que estaba multiplicando pasa a dividir y tendría aquí el coeficiente nu, que es la fuerza de rozamiento entre la fuerza normal. Hallando su valor, tengo fuerza de rozamiento 48 newtons y la fuerza normal 981
newtons. Eliminamos y me sale ¿cuánto? 0.049, ¿no? Con la presencia de esa fuerza de rozamiento mínima, el valor en esta aceleración va a cambiar a ese punto. Volvemos a reiniciar si yo quiero. Tomo en cuenta la sumatoria hasta los 400. Fíjense ahí más o menos 48 newtons de fuerza de fricción, y el valor de la rapidez nuevamente cambia, y de acuerdo al tiempo del movimiento de este elemento yo puedo deducir también cómo esta aceleración también va a cambiar. Los parámetros de estos elementos de la aceleración van a ser diferenciados por efecto también de esta fuerza y del contacto entre estas dos superficies. Finalmente, lo que tenemos que desarrollar es el contrario, ¿no? ¿Qué pasa cuando la fricción es mucha? Esta fuerza de fricción con un elemento completamente áspero evitaría también completamente el movimiento. En este caso, vuelvo al aspecto de la niña. Veremos cómo se da en este efecto. Y vamos a cambiar más bien nos dice en este punto con 300 newtons de fuerza. Entonces ampliamos hasta 300 y observamos cómo ocurre este elemento, ¿no? En cuestión de fuerzas, fuerza aplicada y la fuerza de fricción vendrían a ser aproximadamente la misma, es lo que me indica acá. Porque la fuerza de fricción es muy grande. Por ejemplo, esta fuerza de fricción así, de este nivel, se encuentra no en los elementos más ásperos, sino en los elementos más separados, como la arena, ¿no? Que evita completamente el movimiento. Moverse en la arena es un poco difícil, es por eso que este elemento. Entonces vamos a deducir cuánto será esta fuerza de rozamiento y la fuerza de fricción respectivamente. Una fuerza de 300 newtons. La masa he escogido ahora de 80 kilogramos. La gravedad es de 9.81. Vamos a ver. Metros sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza de rozamiento es lo que necesito. Bueno, ejemplificar de acuerdo a lo que tengo en el valor. Vuelvo a colocar, son 80 kilogramos y le voy a suministrar 300 newtons. Tengo 300 newtons y la fuerza de fricción es 313, es lo que me indica ahí. Vamos a volver a colocar 300 newtons. Es igual a 300. Volvemos acá, la fuerza de rozamiento, entonces son 300 newtons. ¿Qué vamos a deducir en estos elementos? Nuevamente la aceleración. Tengo los valores, acá tengo el peso hacia abajo, hacia arriba la fuerza normal. La fuerza F está dirigida hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Listo. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y igual a 0, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, igual a 0. Fuerza normal es igual al peso
normal va a ser igual a la masa por la gravedad. La normal, en este caso, la masa es 80 kilogramos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La normal entonces va a ser 80 por 9. ¿Cuánto? 84.8 newtons. Si se dan cuenta, nuevamente estamos yendo de atrás hacia adelante en la deducción de estos elementos. Anteriormente en los ejercicios que hemos desarrollado ninguno tenía fuerzas de rozamiento y en este caso estamos deduciendo esos elementos. Sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración. En este caso vamos a deducir cuánto será el valor de la aceleración. La aceleración voy a deducir que es en esa dirección, hacia la derecha. Positivo entonces F, negativo Fr, igual a la masa por la aceleración. Deduzco, el valor de la aceleración despejando esta masa, que me pasaría a dividir la fuerza menos Fr. Por lo tanto es F menos Fr sobre la masa. Reemplazo. F en este caso es 300 newtons. La fuerza de rozamiento es 300 newtons también. Y la masa es 80 kilogramos. Si la fuerza de fricción es tan fuerte como para igualar o superar a esta fuerza externa, la aceleración es 0. Y eso es lo que hemos observado en el simulado. Pero, ¿qué pasa con la fuerza de fricción y el coeficiente de rozamiento? Fíjense que no es necesario llegar a un 1, que es lo que estábamos deduciendo por lo menos en los anteriores ejercicios, sino a qué valores. Fíjense, estamos con la fuerza de rozamiento, esa fuerza normal va a pasar a dividir. Tengo el coeficiente μ. μ va a ser fuerza de rozamiento entre la fuerza normal. Fuerza de rozamiento son 300 newtons y la fuerza normal son 784.8 newtons. De donde elimino newtons y este coeficiente es igual a ¿cuánto? $382. No es ni muy cercano a 1 ni a 5.5 inclusive, pero llega a detener completamente el elemento. Entonces, lo ideal, nosotros particularmente que utilizamos en una de construcción, por ejemplo, es estos parámetros, entre 0.3 a 0.5 de coeficiente de fricción. Hay materiales que son mucho más, ¿cómo les puedo decir? Mucho más efectivos, porque llegan hasta una fricción igual a 1, ¿no? Pero también en la consideración para construir o para elaborar o para transportar este material es netamente muy caro. Entonces, dentro de la parte práctica, con este elemento de 0.382 de coeficiente de rozamiento es suficiente para poder detener un cierto elemento. Vuelvo a decirles, la arena es uno de los elementos que detiene ese movimiento o evita ese movimiento. Es por eso que la mayoría de las construcciones, yo diría prácticamente todos en nuestro entorno, salvo en otros países que se utiliza otro material, utilizan arena, ¿no? Y esta arena no se combina completamente, ¿no? Se adiciona agua, se adiciona el elemento del cemento y alguna otra mezcla adicional, ¿no? Esto evita que prácticamente exista movimiento de estas moléculas. Vuelvo a este elemento, ¿no? Creo que ya lo he eliminado, pero a ver, vamos a volver a esta foto que habíamos colocado. Cuando hablábamos de movimientos y la fuerza de fricción, habíamos indicado que una de estas, la menos resistente, pierde moléculas, ¿no? Y en nuestro entorno
hablándoles de construcciones particularmente, la que pierde elemento generalmente es la construcción, porque existe todo un artículo adicional en el medio ambiente que son los contaminantes que generan esta pérdida. Para evitar este movimiento o que se pierda esta cantidad de materia, nosotros utilizamos estos coeficientes de fricción, de rozamiento, para evitar esa pérdida de transmisión de materia que habíamos identificado. La contaminación transporta dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco y otros elementos tóxicos que llegan a desintegrar, ¿no? En una construcción lo que se observa, por ejemplo, en estos elementos, simplemente como orientación les digo, puede que un elemento, digamos, de una columna, un fierro, puede tener tal vez 3 pulgadas de diámetro. Y con el paso del tiempo a la contaminación que nosotros observamos en los años también que se tiene, pierde ese diámetro. Y es debido a la presencia de la fuerza de fricción que conocemos, este coeficiente de fricción, este aumento de temperatura que hemos observado, queridos jóvenes, y sobre todo al intercambio de materia que observamos. Algunos de ustedes han debido observar casas viejas que tienen así columnas que están huecas, que tienen puntos, tienen poros, y es por eso que se recomienda, por ejemplo, en una construcción, que la construcción esté con una fachada estable, más por el aspecto estético, sino por el aspecto de recubrir ese elemento. La pintura también llega a ser un aislante para evitar la contaminación interna de esas columnas o de esas paredes que llegan a debilitarla completamente. Entonces, no es necesariamente el tiempo lo que debilita una estructura, sino el paso de esta contaminación que habíamos nombrado. Me imagino que en química están llevando también condiciones de compuestos orgánicos. El metano, una condición de carbono, hidrógeno, se llega a combinar con muchos elementos y pueden ser altamente contaminantes, ¿no? Entonces, a veces nosotros no tomamos en cuenta estos análisis físicos que llegan a combinarse en un tiempo determinado, pero a la larga llegan a ser muy importantes. En una construcción, y es con esto finalizo, no se recomienda, por ejemplo, y lo que he observado mucho acá en La Paz, construcciones de 4 o 5 pisos que solamente tienen columnas y no tienen paredes, mucho menos tienen fachadas. Entonces, esos elementos debilitan la estructura y obviamente provocan mayor riesgo de deslizamiento, ¿no? Por desconocimiento de estas leyes físicas y de estas propiedades fundamentales, queridos jóvenes, nuestros padres o tal vez nosotros mismos estamos cometiendo errores que son muy importantes. Entonces, ustedes tomen en cuenta este conocimiento para poder fundamentar de la manera más científica la condición de este elemento. Hemos empezado con la fuerza de una condición de aumento de temperatura, pero a nivel general de la Tierra. Estas moléculas llegan a estar mayor condicionadas a un movimiento y a un intercambio de esta misma materia y llegan a contaminar no solamente al ser humano, sino también estructuras como nosotros lo hemos visto en este momento.